Pues hermanos, en esta mañana vamos a dar el poder retomar aquellos estudios que hemos estado dando del libro de Hechos, ¿se acuerdan? En esta mañana vamos a retomar todo ese tiempo de instrucción que el Señor nos ha dado a través de este tremendo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la Iglesia, los principios, la obra continuada de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y a través de sus discípulos. Así que a modo de resumen, como bien sabemos, hermanos, este libro escrito por Lucas es el segundo tratado, ya que el primer tratado fue el Evangelio de Lucas, el segundo tratado que este hombre, Lucas, escribe a un amigo, hermano llamado Teófilo. Hechos continúa con aquel relato de la obra de Jesús desde el cielo por su Espíritu a través de sus apóstoles. El Evangelio de Lucas termina con Jesús ascendiendo al cielo y los discípulos allí adorando a Dios y bendiciendo a Dios en el templo y la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Así terminó el primer tratado. El tema central del libro de Hechos no trata acerca de la obra de los discípulos, porque vemos que el título del libro es los Hechos de los Apóstoles, sino que es la continuación, como hemos dicho, de la obra de Cristo después de su ascensión para poder expandir su iglesia por medio de la predicación del Evangelio y sí, claro, como instrumentalidad, tomando a los discípulos, a los apóstoles, a través del mundo. Y al igual que el Evangelio de Lucas, Hechos confirma la fe de aquellos que han sido instruidos en el cristianismo. Además, Hechos también profundiza la fe al delinear la edificación de la iglesia por Cristo, que se comenzó allí desde Jerusalén hasta la Roma o hasta los confines de la tierra. Hasta aquí, en nuestros primeros 4 capítulos, hemos visto que después de que Cristo ascendió al cielo, les manda a los discípulos que permanezcan allí en Jerusalén y allí esperarán la promesa del Padre. Y allí estaban ellos, todos juntos, unidos, unánimes, en oración, esperando la promesa. Y por primera vez el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. Se comenzaron a ver grandes prodigios, grandes sanaciones, grandes maravillas entre el pueblo. Y 2 grandes poderosas predicaciones a través del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Trajo a miles de personas a la fe en Cristo. Primero 3.000 personas y aproximadamente después, al día siguiente, unas 2.000 personas más. En el capítulo 2 vemos la verdadera obra del Espíritu Santo al ver la vida nueva de los primeros cristianos. Dice que aquellos que recibieron la palabra, ellos recibían la palabra, ellos se bautizaban, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí está la obra manifestada del Espíritu Santo en estos primeros cristianos. En el capítulo 2 vemos, a ver que lo tengo aquí titularizado. Vemos, como dijimos, ese primer discurso de Pedro impartiendo poderosamente la palabra de Dios al pueblo. Allí ellos comenzaron a predicar, comenzaron a dar el mensaje dado por Cristo, que ellos recibieron de parte de Cristo. Pero muy rápidamente, el proclamar este mensaje les traía también persecución, les traería también encarcelamiento, maltrato e incluso la misma muerte. Pero habiendo ellos entendido el mandamiento de Jesucristo, de ir precisamente a predicar este evangelio a toda criatura, ellos desde un aposento, ellos oran a Dios pidiendo valentía para poder proclamar este mensaje del Cristo crucificado. Y a partir del capítulo 4, versículo 32, Lucas describe este segundo resumen de la vida de la iglesia. El primer resumen lo tuvimos allí en el capítulo 2, a partir del versículo 42. Pero en este capítulo 4, versículo 32, que es el que vamos a estar considerando, a partir del 32 en esta mañana, es un resumen que nos da Lucas acerca de la iglesia también. Tal como sucede en el resumen anterior, Lucas aquí está subrayando el impacto en la vida de las personas, de las relaciones de las personas. Personas que fueron libradas a través de la fe en el poderoso nombre de Cristo de sus pecados, de su esclavitud al pecado. Sus corazones estaban unidos en un amor entre ellos que se manifestaba por medio de su generosidad abnegada y la fuente de su unidad
era el poder de la resurrección de Jesucristo del que los apóstoles daban testimonio. Así que no por nada vamos a mirar cómo en medio de este relato, que se nos habla acerca de cómo estos cristianos continuaron viviendo, justo en el medio, el relato nos dice que Pedro seguía dando testimonio, o los apóstoles, seguían dando testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo, dando a entender esto, que esa nueva vida, todo ese modo de vivir que tenían ellos era exclusivamente un producto de la predicación del Evangelio. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. He titulado esta meditación, El cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Vamos a leer a partir del versículo 32, dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Nosotros hemos visto que la Iglesia, o es uno de los mensajes que quiere dar este principio del libro, que la Iglesia nace como resultado del mensaje apostólico. Allí es donde nace la Iglesia, predicado e impartido en el poder del Espíritu Santo y que tuvo, sin duda, una profunda influencia en hombres y mujeres. Hemos leído de esos 3.000 que se convirtieron en el día de Pentecostés, de los otros 2.000 probablemente en el día siguiente, y se nos dice que la Iglesia continuaba creciendo, que día a día el Señor iba añadiendo a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Pero no obstante, ahora debemos considerar esta sociedad. ¿De qué manera estaban? ¿De qué manera vivían? La comunidad de personas que nació como consecuencia de todo esto que había ocurrido en ese tiempo. Se reunían en las casas los unos con los otros. Allí estaban ellos comiendo juntos, hablando de estas cosas, orando juntos y sobre todo ellos estaban regocijando juntos en la salvación común que ellos tenían a través de Cristo y al mismo tiempo alabando a Dios por ella. Esa era la iglesia cristiana. No era una poderosa institución. Ellos no tenían miembros que pertenecían a esa cámara del gobierno que lo pudieran representar a ellos de algún modo en el poder. Tampoco tenían ninguna posición de poder en el círculo religioso de la época. No había cristianos creyentes allí formando parte de ese Sanedrín o de ese conjunto de fariseos. No hay nada que se asemeje a esto, sino que aquí, en Hechos, nosotros vemos la iglesia cristiana activa. Y ahora en este pasaje se nos recuerda en particular el carácter de esta comunidad, de esta sociedad, y lo que se nos dice es que ellos tenían todas las cosas en común. Esto es lo que da a entender, o lo que quiere la Biblia que nosotros sepamos y entendamos, que esta es una imagen de completa paz. Es una imagen de completa paz. Es una imagen de completa unidad, sin división, sin percances entre ellos. Todas las cosas la tenían en común. Este era el cielo en la tierra, como he titulado este mensaje. Era una imagen de fraternidad perfecta, de amistad. Y quiero tratar de mostrarles, hermanos, cómo esta amistad era en sí misma y por sí misma una evidencia del Evangelio. Era un resultado de la obra del Espíritu Santo, ya que nada ha dado lugar jamás ni lo hará a una situación como la que nos describen estos versículos acerca de estas personas. Pero dicen algunos, este será una especie entonces de comunismo, porque esto es lo que implanta el comunismo. El comunismo da lugar a esto, dicen algunos. Hace a todos iguales, de modo que todos comparten todos sus bienes. Y la única esperanza para este mundo actual es que nosotros aceptemos este principio del comunismo y compartamos todas estas cosas o vivamos de estas cosas de la manera que ellos hicieron. Pero podríamos preguntar, ¿era esto comunismo? Yo diría que no lo era, hermanos. De hecho, era exactamente todo lo contrario al comunismo o a cualquier otro esfuerzo humano para dar lugar a este tipo de comunidad.
¿Cuál es la diferencia entre los dos? El modo de vida de la Iglesia y el comunismo. Una de las cosas que podemos percibir aquí es que lo que aquí ocurría era totalmente voluntario. Era algo voluntario. Pregunta, ¿cuánto hay del principio de voluntariedad en Rusia? ¿Cuánto hay de principio de voluntariedad en China? ¿O en Cuba? ¿O en Corea del Norte? ¿O en Vietnam? ¿O en Venezuela? ¿O en cualquier otro país comunista? La verdad es que no hay nada voluntario donde hay comunismo, hermanos. Sino lo contrario. El comunismo se lleva a cabo sus propósitos con el poder de la espada. Ese es el modo operandi, por la fuerza. Y si lo desafías, con seguridad eres eliminado. Algunos creen que el comunismo ha eliminado, para hablar así en un término terrible, probablemente más personas de las que eliminó aún el nazismo, dicen algunos. No, hermanos, esta comunidad cristiana era la antítesis del comunismo. El comunismo impone una igualdad, aquí había una igualdad voluntaria, y además de esto había un regocijo en esa voluntad. No se hacía nada con el temor de que la policía secreta de Pedro, de Juan o de Jacobo estuviera vigilando a estas personas. Era exactamente todo lo contrario al sistema impuesto. Para poder entender bien el estado en que se encontraban estas personas, tenemos que primero, hermano, porque podemos leer estos versículos y no nos puede decir nada o no nos impacta de la manera que nos debiera impactar el modo de que estas personas vivieron. Pero para poder que esto suceda, nosotros tenemos que ver, con la gracia del Señor, el antes y el después. El antes y el después de la historia de ellos. Bien podríamos describir el estado de estas personas como paz en la tierra también. Como paz en la tierra. Y este sería el después de ellos. Es decir, esa paz, ese cielo en la tierra. Pero para que podamos comprender bien este después, primero hay que ser conscientes del antes. Del antes de estas personas, el antes del cielo en la tierra o paz en la tierra, como se llegó a llamar el estado o la esfera de vida de ellos. ¿Verdad que no necesitamos recordar el triste abanico de lo que han sido, ¿verdad?, las sociedades en toda la historia de este mundo? La realidad es que el mundo está enfermo y es infeliz. El mundo está destrozado por las contiendas. El mundo está destrozado por las guerras y por el derramamiento de sangre. Vemos nosotros conflictos hoy en día bélicos que se están llevando muchas vidas. Y la mayoría de ellas, dentro de ese conflicto, vidas inocentes. A lo largo de su extensa historia, la humanidad siempre ha estado buscando la paz. O por lo menos eso es lo que se apuntaba, buscando la unidad, la amistad y la fraternidad. Se habla mucho de la paz. Y de hecho se han creado instituciones unas tras otras, y se le han dado nombres diferentes. La Liga de las Naciones se ha llamado un tiempo, las Naciones Unidas, es decir, la ONU, la OTAN, la Unión Europea o la Unión Africana. Alianza, por ejemplo, hay una que se titula Alianza para la Construcción de la Paz, Centro Daniel Abraham para la Paz en Oriente Medio, y así hay muchas otras instituciones con el fin de buscar la paz. Pero todas ellas vienen a ser la misma cosa. El mundo siempre ha estado teniendo este sueño y ha hecho todo lo posible por dar lugar a algún tipo de organización que verdaderamente se ocuparan de ese problema de la humanidad en el conflicto que tenemos unos con otros. El mundo busca la paz en el día de hoy como nunca lo ha hecho antes. Pero es obvio que el mundo jamás podrá conseguirla. Porque si pudiera, hermanos, ya lo hubiese hecho ya hace mucho tiempo. Con este trasfondo, consideraremos entonces, hermanos, juntos esta descripción de la iglesia primitiva que la Biblia se nos describe acerca de este comienzo de la iglesia. Aquí se encuentra exactamente lo que el mundo ha estado buscando y no ha podido encontrar. Pero no obstante, esto es lo que siempre se tiene y se da entre los verdaderos cristianos. Hagamos entonces la primera y evidente pregunta. ¿Por qué el mundo carece de paz? Estamos viendo el antes, ¿ok? Preguntamos, ¿por qué el mundo carece de paz?
¿Por qué persisten las naciones en sus políticas de derramamiento de sangre, de divisiones y de construcciones de terribles y pesados armamentos para que nos enfrentamos unos contra otros? ¿Cuál es la explicación? Nos vemos obligados especialmente a hacer esta pregunta, hermanos. Y solo hay una respuesta al problema. Y la respuesta la encontramos en este libro llamado la Biblia. Este libro es el único libro que podemos conocer que hace un diagnóstico preciso en respuesta a esta pregunta. Y puesto que el mundo nunca ha descubierto su verdadero problema, porque el mundo anda por ahí ciego sin saber cómo resolver este problema que tiene en la enemistad unos con otros, entonces todos los esfuerzos que ellos tienen por lograr una mejora, por supuesto que fracasan. Porque no andan, no buscan en la fuente verdadera, están abocados al fracaso, porque siempre que el diagnóstico sea incorrecto, el tratamiento también será incorrecto entonces. Debemos empezar entonces por la explicación que nos da la Biblia a estos problemas. Y se puede expresar de una manera tan sencilla, hermanos, como esta. Todos los problemas de la humanidad se deben a su relación incorrecta con Dios. Ese es el diagnóstico exacto. Ese es todo el problema. Los hombres de Estado, los políticos, los delegados de las Naciones Unidas, todas las organizaciones que buscan establecer la paz, están buscando, como alguien lo expresó, buscar esto de manera horizontalmente. Buscar esto que se resuelva entre nosotros. Están mirando los unos a los otros, pero se olvidan de Dios. Y por esa razón todos sus esfuerzos son vanos. Porque el problema es principalmente de carácter interpersonal, de carácter interpersonal, sino que es un problema de la humanidad entera con Dios. El profeta Isaías hace una extraordinaria declaración y que es la clave para el problema antiguo y moderno del hombre. Él dijo: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48, versículo 22, y lo vuelve a repetir en el capítulo 57, versículo 1. Esta es una declaración tremenda, hermanos, pero es cierta. Por muy avanzadas, por muy desarrolladas, por muy cultas, ricas, por muy importantes que sean las naciones, jamás conocerán la paz mientras sean malas. Jamás conocerán la paz mientras sean hacedores de maldad. Y aquí la palabra malas significa obviamente que tienen una relación incorrecta con Dios. Cuando el profeta dijo no hay paz para los malos, son aquellos que no se entienden con Dios. Son aquellos que están en rebelión, en problemas con Dios, debido a su condición de pecadores y de rebelión contra Dios. Si examinas cualquier otra explicación que se haya ofrecido sobre el estado del mundo, te darás cuenta que jamás se menciona la explicación bíblica. Jamás vemos a los políticos tratando este problema a través de la Biblia o buscando respuestas en ella. No la tienen en cuenta. Resulta que la única fuente que tenemos que nos revela realmente nuestro verdadero problema es ignorada. Y por esa razón todos los intentos por solucionar el problema quedan obsoletos, quedan en nada. La verdad acerca de los hombres y las mujeres es que ellos fueron creados para que Dios sea el centro de sus vidas. Esa es la verdadera naturaleza y ser del hombre. No se hicieron a sí mismos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No sucedieron simplemente así por el azar. No son el resultado de un accidente, de una explosión. Fueron creados por Dios y fueron hechos de tal modo que únicamente pueden funcionar de verdad y de una manera satisfactoria y feliz mientras ellos están en el camino de la obediencia a las leyes de Dios, las leyes de su propia naturaleza, las que están allí grabadas en sus propios corazones. Pero los seres humanos se oponen a ello. Se oponen a ello y por eso precisamente se meten en problemas. Están luchando contra su propia naturaleza, contra su propia constitución dada por Dios. Están luchando contra las leyes de su propia naturaleza y de su propia creación. Y de ahí toda nuestra frustración. La felicidad del hombre y la mujer dependen siempre de su relación con Dios. Siempre. En la Biblia encontramos grandes personajes.
Y vemos a ellos desesperados algunas veces y después los vemos gozosos y felices. ¿A qué se debe este cambio? Siempre se trata de una relación con Dios. Siempre se trata de una relación con Dios. Piensa en un hombre como David. Nosotros leemos algunos de sus salmos más destacados y lo vemos gozoso. Él clama a Dios diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23, versículo 1. Pero después lo vemos a él en el Salmo 51, en un estado de desgracia y tristeza, clamando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La explicación siempre es nuestra relación con Dios. Cuando obedece a Dios, resulta que él canta el Salmo 23. Y cuando desobedece y se rebela, resulta que está sumido en las profundidades y tristezas del Salmo 51. Es la relación con Dios. Nunca se concibió al hombre para que fuera el amo, sino siempre se concibió al hombre para que él fuese un siervo de Dios, un seguidor de Dios, un representante de Dios. Dios es el Señor, Él es el amo, Él es el gobernador del universo y el hombre fue creado estrictamente para poder obedecer sus leyes. Ese es su lugar. Si lo hubiera hecho, el mundo seguiría siendo el paraíso y estaríamos en paz todos unos con otros desde el principio hasta el día de hoy. Pero el hombre se rebeló y sintió que se le había robado parte de su grandeza. Ese fue el pecado original, esa fue la caída original, con un hombre que empezó a afirmarse a sí mismo, reclamando para sí mismo, delante del gobernador supremo, un derecho a gobernar, un derecho a juzgar, un derecho a ostentar el poder para ordenar sus propios asuntos, los asuntos de los demás. El hombre proclamándose a sí mismo un ser autónomo, sin reconocer ya más al gobernador supremo de la ley final, lo ha perdido absolutamente todo. Cada hombre haciendo de sí mismo un gobernador y una persona que imparte su propia ley. En otras palabras, el mundo tiene problemas porque el hombre, en vez de estar centrado en Dios, él ha pasado a estar centrado en sí mismo y en el momento que esto sucedió, él perdió su única fuente de felicidad. Los hombres y las mujeres se oponen a creer en Dios. Se oponen a exponerse a la ley de Dios. El mismo término ley no les gusta. Si comenzamos nuestra predicación hablándole de la posición en la que ellos se encuentran delante de la ley de Dios, empiezan a molestarse. No les gusta. Y hoy más que nunca estamos en un tiempo que incluso se oponen a cualquier tipo de disciplina. Quieren ser libres, dicen, para vivir su vida a su manera, creyendo que tienen derechos delante de su gobernador. Pero hay algo que no llegamos a darnos cuenta, y que es que, desgraciadamente para el individuo, cada individuo es exactamente igual a él. Y no nos damos cuenta de eso. Todos nos hemos convertido en pequeños dioses, enseña la Biblia. Todos por naturaleza estamos diciendo: ¿por qué no? Es que yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera y de vivir como yo quiera y de la mejor manera que me parece a mí que es. Todos somos iguales, todos somos egoístas, todos no nos tenemos en cuenta los unos a los otros, sino a nosotros mismos. Por eso, hermanos, hay tantos divorcios. Egocéntricos egoístas uniéndose a egocéntricos egoístas. ¿Cuál puede ser el resultado? Niños pequeños que sufren y por eso hay tanta angustia en los hogares, tanto dolor en este mundo actual. Y eso es algo inevitable. Las personas solo piensan en lo que les va a hacer felices y en lo que les va a dar el placer que ellos buscan. Hermanos, repito, jamás fuimos concebidos para poder gobernarnos a nosotros mismos. No estamos preparados para ellos. Nosotros no somos suficientemente grandes para poder hacer tal cosa. No sabemos lo suficiente. No podemos ver más allá. No tenemos el conocimiento suficiente para poder hacer el tal de gobernar a nosotros mismos. Y nos enojamos y reñimos unos con otros
Y el lugar donde todo el mundo está enojado es inevitablemente un lugar de enfrentamientos, un lugar de sufrimientos, un lugar de discordia, totalmente contrario a lo que Hechos nos describen de lo que era esta comunidad. Y obviamente, al ensalzarnos a nosotros mismos, miramos a los demás y ¿qué hacemos? Los juzgamos. Porque nos ponemos en el lugar de juzgar a los demás. Si creemos que están por encima de nosotros, enseguida nos dan envidia, ¿cierto? Y queremos hacerles caer. Si están encima, queremos que caigan. Y decimos, ¿qué derecho tiene ese de estar ahí? Pero si somos nosotros quienes estamos por encima, despreciamos a los otros que están por debajo y decimos que su lugar se encuentra ahí abajo porque no son como nosotros. No nos damos cuenta que los demás son iguales egoístas que nosotros. El mundo entero está dividido así. Los hombres y las mujeres se dividen según su habilidad, ¿verdad? Cuando estamos en el colegio y elegimos el grupito para hacer el partido uno contra otros, empezamos a elegir según la habilidad y nos diferenciamos según nuestras habilidades. Los torpes con los torpes, los hábiles con los hábiles. Nos diferenciamos según nuestro color de piel. Siempre ha habido racismo en el corazón del hombre. O según el dinero que tengamos, nos dividimos por clase social. Los más poderosos con los más poderosos y los pobres, ¿con quiénes se van a juntar? Sino con los pobres. Por posesión o por tradición también nos dividimos y por mil y unas cosas más. En nuestros días está esa moda de enfrentar los hombres y las mujeres. Y tenemos argumentos suficientes para poder separarnos, siendo unos hombres y siendo otros mujeres. ¿A qué se debe todo esto, hermanos? Todo es consecuencia de que los hombres y las mujeres no se ven a sí mismos de verdad y se sitúan por encima y por tanto miran a los demás en términos de su propia grandeza. El mundo entonces está lleno de celos y envidias, lleno de malicia, rencor, amargura y odio. Aquellos políticos que supuestamente son los que más saben, los filósofos que son los que más tienen sabiduría, los hombres de Estado, nunca empiezan con la cuestión fundamental de la relación de los hombres y las mujeres con Dios. Nunca. Por eso no hay paz. Por eso no hay amistad. Por eso no hay unidad. Por eso existe un contraste, hermanos, tan grande entre la iglesia y el mundo, o por lo menos debiera haber ese contraste. Se ha llegado a creer y a enseñar que la paz es el cese de la guerra. La ausencia de guerra es cuando se manifieste esa paz que nosotros esperamos. Se dice que si todas las naciones destruyeran sus armamentos, entonces habría paz. Si no tuviésemos armamentos en el cual nos matemos, habría paz. Pero la pregunta es, la destrucción de todas las armas, lo cual es imposible mientras el hombre siga siendo hombre, ¿daría lugar a que hubiera paz en los hogares? Si no hubiera armas, habría paz en los hogares. La falta de armas traería paz a los matrimonios, en las familias o entre las clases sociales. Por supuesto que no. ¿Por qué están tan equivocados? Porque jamás han sido conscientes de que el motivo de todo tipo de enfrentamiento, bien sea una riña entre marido y mujer, o entre dos personas comunes, cualquier riña, cualquier lucha, cualquier falta de paz y amistad, siempre se debe no a una falta de armas, sino a un corazón equivocado del hombre. En último término, el problema radica en el corazón. En el corazón. Las personas están gobernadas por su propio corazón. Una persona puede tener un vasto conocimiento, puede tener una inmensa sabiduría y entendimiento, pero es del corazón que emana toda la vida. Hay algo más profundo, algo más elemental en el interior de cada uno de nosotros. Es decir, hacemos lo que condenamos en otros. Aquello que condenamos en otros, eso es lo que hacemos. Si se nos dice que demos nuestra opinión en un caso objetivo, podemos emitir un juicio perfecto, sin duda, pero nunca aplicamos la misma sabiduría a nuestras propias vidas.
para aquel es fácil de ver, está fácil de apreciar. La resolución es esta. Pero cuando lo tengo que aplicar a mí, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está gobernado por su propio corazón. Como lo expresa Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él mismo responde a su propia pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. La guerra está en el deseo, dice Santiago. La guerra está en la lujuria. Que yo me enfrento a ti por tener lo que tú tienes o por tener más que tú. El corazón es la causa del problema desde el principio. Y como el corazón es engañoso, se cree que la felicidad es el fin en sí mismo. Por eso lo busca. Creen que la felicidad es el fin en sí mismo. Pero si te propones a buscar la felicidad en sí mismo, por experiencia, desde el principio del mundo hasta hoy, jamás se va a conseguir. Jamás se va a encontrar. Nunca se debe buscar directamente la felicidad. Establece la felicidad o la paz como tu meta y nunca llegarás a ella. La paz, hermanos, es entonces un subproducto de algo más, lo cual la Biblia explica que es la justicia. Es la justicia. Santiago expresa este tema con toda claridad en su capítulo 3, abordando todo el tema de la guerra. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta o por el buen comportamiento sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Habla de pureza. Eso es lo que sitúa él en primer lugar. Es limpia, es decir, es justa. Y dice, y después pacífica. Primero debe ser pura, primero debe ser justa. Primero debe ser una sabia mansedumbre, según Santiago. Y después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Santiago 3, del 13 al 18. Santiago lo que está diciendo aquí es que si los hombres y las mujeres siembran justicia, ellos cosecharán paz. Porque la paz es el fruto de la justicia. La paz es el fruto de la pureza, de la santidad, de una correcta relación con Dios y de la obediencia a las leyes y mandamientos de Dios. Así que esto explica que la tragedia del hombre, del mundo apartado de Cristo, es que siempre está intentando sembrar paz, pero jamás la produce. Si él comenzara a sembrar justicia, entonces tendría una esperanza para poder tener paz. Por tanto, el gran mensaje central de la Biblia es que los hombres y las mujeres no están en paz, ¿por qué? Porque son injustos. Porque son injustos. Los injustos no buscan la justicia. Y como resultado, nunca tendrán paz. Hagan lo que hagan, monten la institución que monten, inviertan todo el dinero que quieran, nunca la lograrán. La paz es un producto de la justicia. Pueden ser inteligentes, cultos, sabios, pueden progresar en su conocimiento científico. Hoy la tecnología está tremendamente, día tras día se conocen cosas diferentes, se inventan cosas diferentes, cosas nuevas salen cada día, pero no tienen paz. La paz es siempre el resultado de la justicia, es algo elemental y fundamental que siempre se basa en la justicia, la verdad y la santidad de Dios. Pero hay una paz que es posible. Hay una paz que es posible y que se describe aquí al final de Hechos capítulo 4. ¿Y cómo se obtiene esta paz? Porque así vivían ellos. Vivían en una perfecta paz. ¿Cómo se nace? Solamente Cristo puede dar esta paz. Esta paz solamente puede venir a través de la persona de Jesucristo. Solamente en Él hay amistad y todas las demás cosas que el mundo está anhelando en vano.
solamente en Cristo. Él vino al mundo para poder traer esa paz y para darnos esa paz. Él es el príncipe de paz, pero ese no es su único título. A Él también se le da el título de Rey de Justicia. De Rey de Justicia. En Cristo, dice el Salmo 85:10, la justicia y la paz se besaron. Tienen que ir de la mano. El propósito completo de la encarnación del Hijo de Dios fue el traer a este reino la paz del cual Él es el príncipe. ¿Y cómo hace la paz el príncipe de paz? La respuesta aparece a todo lo largo del Nuevo Testamento. Lo hace por medio de su muerte y de su resurrección. Y la proclamación de este mensaje. Por eso yo decía que no es en vano que ese versículo 33, en el medio de la descripción de la paz perfecta que tiene esta iglesia, hablando de que los apóstoles no cesaban de dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Es a través de su muerte y de su resurrección. Es el único camino que conduce a la verdadera paz. Toda la naturaleza del hombre, su relación con Dios, no es correcta, por eso no hay paz en él. Y Cristo vino a ocuparse de ese problema fundamental que los hombres tienen. Escucha cómo lo describe Pablo y mira cómo te cae esto como anillo al dedo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Ven? Aquí está hablando de los pueblos. No está hablando aquí de la relación del hombre con Dios. De los pueblos, Cristo vino a traer paz los unos para con los otros. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Eso es exactamente lo que se ve aquí en Hechos 4. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 17. Cristo hizo la paz mediante su cruz. Él hizo la paz mediante su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué hace en la cruz si es el Hijo de Dios? Podríamos preguntar. La única respuesta es que está allí por nuestra completa maldad. Él está allí por nuestra maldad, está allí por nuestra completa impotencia, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos obtener esta paz por nosotros mismos y entre nosotros. Por eso está allí. Está allí porque los hombres y las mujeres son culpables delante de Dios y están bajo su maldición. Por eso nos sentimos molestos e inquietos y luchamos tratando de buscar algo que nos puedan proporcionar esta paz. Él ha venido para arreglar esa relación. Y allí en la cruz, y solamente allí, es donde Él la arregla. Es solamente allí donde nosotros podemos ver realmente lo que somos, nuestra difícil situación y nuestra necesidad. Y allí vemos que Él nos reconcilia con Dios y nos restaura a unos con los otros, obteniendo nuestro perdón. Un hombre o una mujer debe estar en paz con Dios antes de poder estar en paz consigo mismo o con cualquier otra persona. Primero debe establecer la paz con aquel con el cual tiene el problema primario. Para estar en paz con los demás, necesito tener una nueva vida y una nueva naturaleza. Como se percibe en estas personas de Hechos. Una nueva naturaleza. Si el mundo aplicara esto, sería, hermanos, de nuevo sin duda el paraíso. Aquí está el camino a la vida. Aquí está el camino para poder vivir una vida así. El hombre y las mujeres necesitan corazones nuevos, corazones que amen la luz y odien las tinieblas. Hasta ese momento jamás tendrán paz y en Cristo Jesús esto es posible. Cuando estas personas de Hechos empezaron a creer el mensaje, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto viene en parte, decía un comentarista,
como aquel mandamiento de amar a Dios con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón. Aquí hay una unidad en todo el ser de estas personas, unos con otros. Y el resultado de tener esta actitud con Dios, ¿cuál es? Y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y esto se expresaba en cómo actuaban. No habían estado siempre así ellos. Habían sido pendencieros, a lo largo de su vida habían sido envidiosos, pero ahora, aunque pertenecía a naciones diferentes y aunque por naturaleza eran como el resto de la humanidad, estaban unidos en uno solo. Y entonces hubo un sorprendente entendimiento en ellos de la realidad. Se comenzó a manifestar una verdadera generosidad, un verdadero amor y deseo de ayudarse unos a otros. Se daban de sí mismos y se sacrificaban los unos por los otros. Había paz, había compañerismo, había unidad. ¿Por qué? Porque eran personas nuevas. Eran personas nuevas, no eran personas que simplemente habían decidido empezar a aplicar la enseñanza de Cristo que ellos escucharon alguna vez. No era un acto de legalismo, habían nacido de nuevo, estaban llenos del Espíritu, tenían naturalezas nuevas, corazones nuevos y estaban incluso sorprendidos de sí mismos. Esto es el cristianismo, hermanos. Esto consigue lo que el mundo está tratando de alcanzar en vano. Y todo está y reside en la bendita persona del Señor Jesucristo. Estos empezaron a verse a sí mismos en una forma diferente. Solían pensar mucho acerca de sí mismos. Estaban muy orgullosos de sí mismos. Pero cuando recibieron esta nueva naturaleza, todo eso cambió por completo. Ahora se dan cuenta de que eran unos necios. Ahora se dan cuenta que verdaderamente estaban ciegos a la verdad. Ahora se humillan y se avergüenzan. Ahora son conscientes de su egoísmo y de su egocentrismo. Conocen la verdad de sí mismo por primera vez en sus vidas. Pero no solamente tienen un nuevo concepto de sí mismos, también lo tienen de los otros. Son conscientes de que todas las demás personas son como ellos. Solían creer que ellos mismos tenían la razón, mientras que todos los demás estaban equivocados. Sin embargo, los cristianos ahora se dan cuenta de que todos están equivocados, absolutamente todos. Todos somos necios, todos somos deudores a la ley de Dios, todos yacemos indefensos en el polvo de la desesperanza. Se dan cuenta de que todos somos criaturas creadas por Dios, diseñadas para ser como Cristo. Esa fue la vida verdadera. Y estos cristianos se dan cuenta de que ellos fueron creados para vivir de esa manera. Que ahora esa es su posición eterna. Que la vida es grande. Ahora se dan cuenta que la vida que Dios les brinda es extraordinaria, es gloriosa. No algo por lo que tienen que pasar tratando de sacarle el máximo provecho. Como muchos dicen, o como el diablo engaña a muchas personas, esto es lo único que hay. Saca el máximo provecho de tu vida. Estas personas no vivían con esta conciencia, ni siquiera olvidándose de todos los demás. No, sus ideas ahora han experimentado una tremenda revolución en sus mentes. Los cristianos miran a los compañeros que están con ellos en el mismo grupo y se dan cuenta que ahora todos ellos son lo que son, no porque tengan algo dentro de ellos mismos, sino por la gracia de Dios. No hay nada, por tanto, de lo que alardear. No hay nada. ¿No es cierto? Ahora vemos que todos son pobres, sin nada de lo que alardear en absoluto, y juntos somos creyentes. Y juntos somos cristianos. ¿Por qué? Por la vida que hemos vivido, hermanos, por la obediencia que hemos tenido algún momento delante de Dios, nada de eso. Es porque hemos recibido la gracia de Dios. Y sabemos que todos somos polvo. Pero por encima de todo, estas personas ahora eran conscientes de que la vida entera es completamente diferente de lo que habían pensado. Ahora hay una nueva realidad que gobierna sus mentes. Antes solían pensar que la vida era simplemente un lugar donde comer, un lugar donde beber, un lugar donde vivir mi vida, reunir y gastar mi dinero. Con dinero se pueden comprar cosas, pero jamás se puede comprar la paz.
Ahora ellos empiezan a darse cuenta de que no son animales como la ciencia les hizo creer, sino que ahora se dan cuenta que ellos tienen una identidad en Dios y hacia Él es que debemos ir. Todos los cristianos han llegado al conocimiento de que esta vida no es sino un viaje. Se han dado cuenta que ellos están aquí de paso, es una peregrinación y todos somos extranjeros y peregrinos, viajeros y oficiales de nuestro Señor. Vemos que este mundo es pasajero. Se nos ha dado a conocer esta verdad y también un mundo de maldad. Nos estamos escapando de Él, está pasando de largo el mundo, sus reinos y su gloria, todo se está desvaneciendo y cualquiera que viva para este mundo, ellos saben que eso es necedad. Del mismo modo que nuestro Señor vino de la gloria a este mundo, pasó por él y volvió la gloria, así también nos envía Dios a todos nosotros a este mundo. ¿Escuchaste? Meditando en esto, yo pude entender un poco la pregunta que yo me hice respecto al nacimiento de mi hijita. Al verla venir a este mundo malvado, al verla ser introducida a un mundo de tanta adversidad como en el que nosotros vivimos. Y es el siguiente, es que para ir a la gloria no queda otra que pasar por este mundo perverso. No queda otra. Hay que pasar sí o sí por este mundo para alcanzar la gloria. Eso me pasó a mí y eso te pasó a ti si tú eres cristiano, hermano. Antes de tú nacer, Dios ya te había escogido para habitar en su gloria para toda la eternidad. Pero te hizo nacer en este mundo, malvado como un bebé también. ¿Por qué? Porque para ir a ese reino de gloria no queda otra que pasar primeramente por este reino terrenal de maldad. No queda otra. Y todos los que pasan por este mundo sufrirán sin duda. ¿Por qué? Porque es caído, porque está maldito. Y nosotros no podemos pretender cruzar el río caminando sin mojarnos, hermanos. Del mismo modo que nuestro Señor vino de la gloria a este mundo, pasó por él y volvió a la gloria, así también nos envía Dios a todos nosotros a este mundo. Pero no para detenernos aquí. Aquí está la conciencia que estos hermanos tenían. No para detenernos aquí. Estamos destinados a una herencia gloriosa. Estamos haciendo juntos el mismo viaje. Porque los cristianos son personas que dicen juntas, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Lee Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 12. Y Cristo ha ido delante de nosotros, Él ha ido, dice la palabra, a preparar lugar para nosotros. Él nos ha dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Juan 14, 2. Así que consideremos este mundo como un simple lugar de transición, de paso. ¿Por qué debería hacer alarde de mi riqueza entonces? ¿Por qué debería jactarme de lo que el Señor me ha dado? ¿Por qué debería tener muchas posesiones y otros muy pocas? ¿Por qué debería acumular tesoros en esta tierra? ¿Por qué? Si esto es así. Estas personas sabían que esta vida solo es temporal. Todos son uno, todos están hechos para la misma morada eterna y todos anhelan la misma herencia gloriosa. Por eso van juntos, en un solo corazón y en una misma alma. Hermanos, nosotros no podremos vivir la vida que vivían estos creyentes de Hechos hasta no tener estas verdades bien presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Estos cristianos de Hechos fueron iluminados y fijaron su atención en la gloria a la cual ellos se dirigían y para la cual Cristo, por medio del Espíritu, les estaba preparando. Allí tenían su mirada. Así que era inevitable que la comunidad de los que habían creído fuera de un corazón y un alma, que ninguno dijera ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tuvieran todas las cosas en común. Así que, en vez de mirarse los unos a los otros y llenarse de envidia y llenarse de desprecio, se miraban y se amaban unos a otros. Todos pertenecían a Dios.
al mismo Padre, al mismo Salvador. Estaban hechos para el mismo país y serían coherederos y participantes de la misma magnífica herencia. Y ellos trabajaban juntos, ellos se esforzaban juntos para tener que compartir con los demás. Fíjate cómo suena correcto, cómo da mejor sentido este versículo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje para tener que compartir con los otros. Como si compartir es el fin en sí mismo, que era la vida que tenían estas personas. Vivían para compartir lo que tenían con los demás. Trabajar para tener que compartir. Pregunta, hermanos, ¿somos nosotros de un mismo corazón y una misma alma? No es una pregunta retórica, es para que te respondas realmente esto. ¿Tú crees que tú eres así con esta iglesia? Yo creo que tenemos que examinarnos mucho a la luz de esto. ¿Estamos pendientes de las necesidades de los hermanos? ¿De las necesidades de la iglesia? Y no estoy hablando simplemente en términos económicos, sino en todo sentido, en todo tipo de necesidad. Tenían todas las cosas en común. Vivimos con la conciencia de que estamos en este mundo de paso, que somos peregrinos, y esa conciencia nos lleva a no aferrarnos a esa vida, sino a abrir mano de ella. Examínate, hermano, de verdad. Cuando nos miramos, ¿nos amamos unos a otros? ¿Sí? Y así como era cierto de esos creyentes en el principio, también es verdad ahora, hermanos. También debe ser esta verdad práctica ahora, porque Cristo continúa a través de su Espíritu haciendo la misma obra que Él hizo en esas personas y la sigue haciendo ahora mismo en su pueblo, en su iglesia. La misma obra. La misma obra. Así que en esta mañana Dios pone delante de nosotros este pasaje. ¿Para qué? Como un espejo, nos miremos en él, nos examinemos de qué manera estamos viviendo en este mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Damos gracias al Señor por su palabra.